Hay trayectorias que no siguen un camino lineal. Comienzan en la ciencia, pasan por lo ambiental, se cruzan con la tecnología y terminan liderando transformaciones a gran escala. En Fundación Telefónica Movistar sabemos que cada historia profesional tiene algo que enseñar. Por eso creamos En los zapatos de, una serie que te acerca a las profesiones más demandadas en Colombia desde la mirada de quienes las viven todos los días. Esta selección nace del Mapa del Empleo, una herramienta que analiza miles de vacantes publicadas en el país y nos muestra qué habilidades digitales y perfiles están marcando la pauta en el mundo laboral actual. Y si este episodio te despierta el interés por alguna de estas rutas, recuerda que puedes formarte gratuitamente y a tu ritmo con nuestro programa Conecta Empleo. Búscanos como Fundación Telefónica Conecta Empleo o síguenos en redes sociales como @FTMovistarCo. Hoy conoceremos a Laura Cardoso, una profesional que ha combinado la ciencia, la tecnología, la innovación y la estrategia empresarial para liderar procesos de transformación en distintas organizaciones. Con más de 12 años de experiencia, Laura ha impulsado proyectos de alto impacto en sostenibilidad, agilidad organizacional y crecimiento B2B. Ha liderado equipos, creando alianzas, gestionando indicadores y desarrollando iniciativas que han beneficiado a miles de personas en Colombia. Su rol como consultora TIC la ha llevado a conectar soluciones digitales con objetivos de negocio y sostenibilidad, demostrando que la tecnología bien aplicada no solo transforma empresas, también transforma entornos y transforma vidas. Con ella entenderemos cómo se ve una carrera que cruza lo técnico con lo estratégico y por qué tener una mirada integral puede abrir muchas más puertas de las que nos imaginamos. Muchas gracias por la invitación. Un consultor TIC lo que hace es consultar una necesidad. Hay muchas necesidades en el mundo social, en el mundo ambiental, en el mundo económico. Las empresas tienen muchas necesidades, entonces un consultor busca necesidades y necesidades precisamente que respondan a un tema social sostenible que al final te permita identificar cómo puedes tomar decisiones mucho más eficientes. Y ahí es donde la tecnología juega un papel fundamental. Es importante conocer cuáles son las tendencias en tecnología para cubrir esas necesidades que está buscando el mercado. Y por eso un consultor tiene que tener dos miradas. Una desde la empatía. ¿Qué está buscando esa persona? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese problema? Y hay que identificar muy bien el problema. Hay que enamorarse del problema, no de la necesidad. Hay que enamorarse de ese problema porque hay muchísimas soluciones a ese problema con tecnología. La tecnología es fundamental, es un habilitador extraordinario para poder habilitarnos en responder con distintas soluciones. No nos enamoremos de esa solución, enamorémonos de muchas soluciones para que realmente podamos cubrir esas problemáticas que está teniendo pues la gente, las empresas, los gobiernos, tanto nacionales como departamentales. Eso es lo que hace un consultor TIC. Ser consultor sí es un camino. Es un camino que no tiene punto de llegada y eso es importante. Reaprender, desaprender y saber relacionarse. Entonces aquí hay varias habilidades en ese camino. Lo primero es tener la capacidad de aprendizaje y eso requiere curiosidad. La curiosidad es una de las habilidades muy importantes y es leer noticias, leer influencers, estar pendiente de la noticia, saber qué es lo que pasa. Entonces, esa curiosidad, digamos, hace parte de mi ADN y hace parte de ese camino. Por supuesto, si bien es una habilidad, también hay que acompañarla del aprendizaje. Cursos como Conecta Empleo hacen parte de ese journey o de ese camino. Aprender es importante, certificarse, estar todo el tiempo en constante aprendizaje. Y por eso digo que no tiene punto de llegada, precisamente porque no es aprender digamos, un curso y ya, no, es todo el tiempo aprender. Desde una profesión, la profesión no debe ser un limitante, por el contrario, debe ser habilitador, los posgrados y certificarse cada vez más. La tecnología hace que muchas cosas cambien y por eso es importante estar en ese cambio. Lo siguiente es saberse relacionar. ¿Qué significa saberse relacionar? Escoger muy bien las personas que son tus mentores, que te van a enseñar.
Saberse relacionar significa tener un coaching, es decir, esa persona que te va a dar feedback y que ese feedback hay que recibirlo con mucho cariño, porque ese feedback es el que te va a permitir crecer. ¿Qué es saberse relacionar? Es conocer las personas que son referentes en los temas en los que uno quisiera participar y conversar. Entonces, saberse relacionar es una infinidad de abanico, es un abanico de oportunidades en las que uno realmente debe saber con quién uno quisiera estar y que realmente le aportan no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal. Entonces, esto es un camino que no tiene punto de llegada, que es un camino que se construye día a día y que se construye de las habilidades personales, las habilidades de relacionamiento y la flexibilidad que uno tiene al momento de adaptarse. Bueno, ¿por qué soy consultora TIC? Porque realmente yo considero y mi propósito es realmente hacer un mundo más sostenible. ¿Y qué significa hacer un mundo más sostenible? Que podemos tener inclusión para las personas, que podemos realmente identificar cómo el mundo ambiental realmente pueda brindarnos mejores servicios ambientales, porque yo creo que en esas necesidades de cada vez ser mejores, incluyentes, sostenibles, ahí hay oportunidades siempre de mejorar y yo creo que uno puede mejorar cada vez más como persona y como sociedad. Entonces, eso hace parte de mi propósito y ser consultor TIC responde a eso. ¿Cómo podemos hacer de una sociedad mucho mejor, mucho más inclusiva y mucho más sostenible? Bueno, esta es una anécdota muy bonita que hace vibrar, ¿no? Como ese día a día. Imagínate tú el río Magdalena, ¿no? Que es grande, caudaloso, ¿no? Y que tú le pongas sensores para poder identificar cuándo es más caudaloso, cuándo, digamos, en Colombia nosotros tenemos dos fragmentos que es la estacionalidad de lluvias y la estacionalidad de sequía, y eso realmente cómo puede ayudar a los gobernantes a tomar mejores decisiones en el plan de ordenamiento territorial para poder saber si pueden construir casas ahí, si no pueden construir casas. Entonces, cuando tú metes tecnología como Internet de las Cosas en un río caudaloso, tú puedes saber cómo funciona el río, entender las necesidades de un río que no habla, ¿sí? Entonces, tú ves, al final, es que cuando sube, cuando baja, cuando tiene, digamos, mayores peces, menos peces, eso te da muchísima información. Y esa cantidad de datos, muchísimos datos, de cómo es en el caudal, de cómo no es, de cómo está en sequía, que cómo está, todo eso son datos, muchísimos datos, y eso es lo que se hace eh, una mega data que se llama Big Data. Entonces, al final tú compones distintos datos y de eso, por ejemplo, salió una solución muy linda a una entidad gubernamental y ellos realmente hoy están utilizando ese montón de datos para tomar muchísimas decisiones sobre ese caudal. ¿Qué decisiones están tomando? Si realmente es navegable o no y en qué épocas es navegable. Entonces, imagínate cómo realmente la sociedad puede ser sostenible conociendo un río que no habla y sabiendo que puedes hacerlo navegable o no. Eso te da a ti como sociedad y como ciudadanos una experiencia completamente distinta. Entonces, al final tú vibras es entendiendo algo como un río, entendiendo los gobernantes cómo deberían tomar decisiones y al final eso cómo puede darle o prestarle un servicio a la sociedad. Entonces, ese es uno de los casos, digamos, ambientales muy bonitos que a mí particularmente me ponen a vibrar. Bueno, primero yo sí creo que el aprendizaje hace que mi vida sea distinta. Aprender de cosas nuevas es como ser niño otra vez, te deslumbra, eh, vuelves a abrir los ojos con asombro. Entonces, lo que me hace vibrar día a día es aprender cosas nuevas. Y nosotros vivimos en un mundo, lo que te digo, lleno de necesidades y lleno de problemas. Y para eso hay que entender muy bien y hay que aprender. Hay que aprender a conocer, a ser empáticos, a saber que en ese aprendizaje y en esa curiosidad uno también tiene que ser flexible porque no necesariamente una solución que hiciste en el pasado y muchas de las personas creen que la experiencia es suficiente. No, hay nuevas experiencias por construir. Entonces, lo que me hace a mí vibrar siempre es aprender cosas nuevas. Y el aprendizaje para mí es
casi que un motor, y por eso creo que he estudiado desde que me gradué de la universidad, todos los años de mi vida he estudiado cosas distintas, porque eso me aportan en conversaciones, con clientes, y ser mucho más empática con la gente. Entonces, para mí, el motor es el aprender, el aprendizaje. Bueno, realmente no es una carrera, pero hay muchas carreras que te permiten llegar a ser consultor. Yo creo sinceramente que los nuevos cargos como científicos de datos, que te estaba contando, el volumen de datos que tenemos en la sociedad, hay que saberlos entender. Y eso es importantísimo porque a veces la gente no sabe analizar. Y en ese análisis también hay otra carrera que es analítica de datos, y la analítica en general es una de las habilidades que se requieren. Mira, yo soy bióloga de profesión y te voy a decir, el análisis hace parte también de nuestro ADN. Las carreras STEM, que son Science, Technology, Engineering, Mathematics, tienen ese componente de analítica. Yo lo viví hace muchos años y ese componente de analítica en estas carreras STEM son claves porque te permiten tener muchísimo criterio. Entonces aquí combinamos carreras STEM, ¿cierto?, con las habilidades de analítica que tienen que crecer, que tienen que desarrollarse no solamente en un punto específico de carreras, sino a lo largo de tu vida, porque esa analítica puede cambiar dependiendo del contexto en el que estés o de la problemática en el que estés. Entonces, sí hay carreras, digamos, no hay una puntual que sea de consultor TIC, pero sí hay carreras que permiten fortalecer esas habilidades, esas habilidades que una que creo que es fundamental, que es resolución de problemas, analítica de datos, y esas carreras STEM con seguridad las pueden dar. Yo que soy la S de Science, te lo puedo decir con certeza que vale la pena hacerlo. Las empresas buscan consultores TIC. Quieren un aliado en transformación digital. La transformación digital no es solamente tecnología. Y los consultores TIC tenemos que tener esa transversalidad. ¿Qué es un aliado de la transformación digital para las empresas? Que sepa de liderazgo. Los nuevos líderes deben cambiar. ¿Por qué? Porque la tecnología está siendo disruptiva y eso hace que la manera de relacionarnos sea distinta, la manera de trabajar sea distinta, la manera en la que hacemos negocios es distinta. Por lo tanto, ese liderazgo hay que cambiarlo. Lo segundo son los procesos. Los procesos antes los hacíamos rígidos, hoy son flexibles. Ese consultor TIC también tiene que saber sobre procesos. Adicionalmente, la transformación digital tiene que venir acompañada de, por supuesto, las nuevas tecnologías. Así que ese consultor tiene que saber sobre nuevas tecnologías, machine learning, edge computing, inteligencia artificial, programación. Hay sectores que deben saber sobre gaming. Es decir, las tecnologías están ahí para también responder a esas necesidades. Y por último, los aliados de transformación digital, que en este caso somos nosotros los consultores TIC, debemos saber sobre un tema que es fundamental y es construir escenarios futuros. Construir escenarios futuros para las empresas es muy importante porque la tecnología puede potenciarlos o puede acabarlos. Hoy conocemos el caso de Kodak. Kodak, por no tomar una decisión en su momento, desapareció. Entonces, es muy importante que entendamos que los consultores TIC somos aliados realmente en la transformación digital, no solamente en tecnología, en un 360 que acompaña a las empresas a realmente dar los saltos cuánticos que está pidiendo esta era digital. Tú llegas a ser consultor TIC con un recorrido no lineal, ¿listo? No es lineal. Hay varias, digamos, partes de la ecuación que sí es importante tener digamos, en ese camino. Uno es apertura al conocimiento, sí o sí. Hoy puedes estudiar sobre inteligencia artificial, mañana puedes estudiar sobre otra cosa y tienes que tener esa adaptabilidad. Dos, tienes que tener flexibilidad. Eso es importantísimo. Flexibilidad, ¿a qué me refiero con flexibilidad? A que hoy, digamos, puedes estar como referente, pero mañana no. Entonces, si no estás al día en muchas tendencias, pues definitivamente no lo vas a lograr. Tres, hay que tener
muy buen relacionamiento. Ese relacionamiento es clave, escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y cuando me refiero en el mundo es en la sociedad, en la gente, en las empresas, en el medio ambiente. Hay que leer y escuchar. Hay que, como dice el sticker, hay que leer. Entonces, si es un camino, no es lineal, seguramente como todo en la vida tendremos altos y bajos, pero hacia allá se llega. Para poder ser un aliado de la transformación digital y acompañar alcaldes, gobernadores o empresarios, hay que saber y conocer esas necesidades. Entonces, hacia allá se llega y es un camino de verdad maravilloso. Yo de verdad invito mucho a la gente a que se lance. Que se lance con miedo. Generalmente emprender también da miedo, pero nada, cogemos el miedo de la manito y nos saltamos con ellos y vemos que realmente es un mundo fascinante. Siempre habrá oportunidades para resolver problemas. Entonces, es un mundo fascinante. Yo de verdad invito a la gente a que lo haga, que no tenga miedo, que está lleno de oportunidades, de sorpresas, de gratificaciones, seguramente también de algunos duelos que habrá que hacer en el camino, pero que todos serán aprendizajes al final. Bueno, retos infinidad, muchos retos. Primero porque te cierran muchas puertas, muchísimas puertas. Y eso hace parte de saber que uno tiene que ser resiliente y que no porque te cierren las puertas significa que no eres bueno. Eso también detrás hay muchas cosas, pero esa cerrada de puertas para muchos jóvenes y para adultos como yo es una constante que la vamos a vivir en la vida. Entonces, frente a ese reto de cerrar puertas, lo importante es la constancia y yo diría que también hay un tema fundamental y es la creatividad y la innovación. Si nosotros queremos tocar esa misma puerta, no vayamos de la misma manera. Entremos por la parte de atrás, entremos por arriba, entremos por una ventana, ¿sí? No siempre será la misma puerta. Podemos tocar otras puertas y si queremos realmente esa puerta, podemos buscar otras alternativas. Y esas otras alternativas de verdad requieren de innovación y creatividad y eso es fundamental en este camino que les digo que es ser consultor TIC. Otro de los retos que realmente nos han costado o me han costado mucho, son temas específicos de herramientas. A veces nosotros creemos que si aprendemos una sola herramienta es suficiente para seguir ese camino. Entonces, hay que capacitarse en distintas herramientas. Miren, una de las herramientas que antes utilizábamos y que todavía utilizamos mucho es Office, Word, Excel, ¿no? Con la inteligencia artificial, ya hoy tenemos que hacer presentaciones con inteligencia artificial. Ya hoy tenemos que saber programar algo que quisiéramos automatizar con inteligencia artificial. Entonces, hay herramientas que sí o sí te obligan a enfrentarte a unos retos contundentes para solucionarlos. Entonces, van a haber retos desde habilidades, si se quiere, por decirlo así, soft skills o habilidades blandas, y hay otras herramientas duras que es importante capacitarse todo el tiempo para poder enfrentar esos retos. Entonces, sí hay de todo tipo de retos, pero yo creo que depende de uno saber cómo afrontarlos y ser realmente muy resilientes y creativos. Para ser un consultor TIC, quiero contarles como distintas anécdotas. La primera es que tengo un amigo que es tatuador, o sea, que le gusta el universo de las artes y se empezó a especializar en el metaverso. Entonces, hoy es tatuador en el metaverso. Imagínense uno tatuar el mismo tatuaje que tú tienes en el mundo presencial, ese mismo avatar quiere ese tatuaje en el metaverso. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que las artes, cómo realmente se integran con las nuevas tecnologías y puedes hacer de eso en un nicho puntual, ser tatuador de jóvenes que tienen unos avatares increíbles en el metaverso. Entonces, eso es un nicho de mercado espectacular, pero para eso hay que ser consultor en temas de tatuajes, metaversos, avatars, ¿sí? Es decir, si queremos ese camino, es un nicho puntual que podríamos explorar. Otro nicho muy importante es cuando hay jóvenes que no quieren emprender todavía, no se sienten preparados y está bien. Se pueden vincular con empresas
y las empresas también dan la oportunidad de ser consultores. Nosotros hemos visto, nosotros cuando me refiero a nosotros es que he trabajado mucho en una empresa, por supuesto del sector telco, que realmente tiene muchas industrias, industrias de petróleos, industrias farmacéuticas, industrias de salud, industrias de banca. Cada uno tiene infinidad de problemas, de oportunidades para solucionar y ahí uno también se puede volver un consultor TIC. Entender esas oportunidades, cómo realmente le damos las soluciones a ellos y cómo realmente podemos ser el mejor aliado para ellos. Entonces, a los jóvenes que quisieran tener, digamos, estas dos, digamos, oportunidades de crecimiento es, uno, si queremos ser consultores en el mundo del emprendimiento, realmente tenemos que ser disruptivos y buscar esos nichos de mercado. Y lo segundo es, si queremos vincularnos a una empresa, todavía hay muchas oportunidades en las que las nuevas ideas frescas pueden llegar, digamos que los jóvenes vienen de tendencias distintas y eso también es importante para el crecimiento de una sociedad. No nos podemos quedar, digamos, con perfiles anteriores, sino que tiene que haber una mezcla de los dos y eso también es un mundo de oportunidades cuando nos vinculamos a una empresa. Entonces creo que esos dos universos perfectamente pueden ser de gran camino para los jóvenes.